¿Sabías que se rumoraba que Whitney Houston había tenido una relación del mismo sexo que nunca reconoció públicamente? No estaba sola. Muchos famosos negros luchaban con revelar su verdadero yo, temiendo el impacto que podría tener en Carreras. sus y vidas personales. En este video estamos echando un vistazo a 20 celebridades negras que fallecieron trágicamente, con miedo de revelar sus relaciones del mismo sexo. Número 1. Josephine Baker. Josephine Baker no solo era una artista talentosa, era una fuerza de la naturaleza. Nacida en la pobreza en San Luis, Missouri en 1906, enfrentó desafíos inimaginables al principio de su vida. Sin embargo, a pesar de esto, se convirtió en una de las artistas más celebradas del mundo. Cuando se mudó a París en la década de 1920, Baker cautivó al público con su baile exótico y actuaciones audaces. Su A descanso través la de rebue. Caimán, donde su presencia carismática y movimientos enérgicos la establecieron. Los franceses la adoraban. Se convirtió en una sensación, encabezando espectáculos con entradas agotadas en el famoso Folies Bergère. Sin embargo, la historia de Baker es mucho más profunda que su papel como artista. Durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó como espía para la resistencia francesa, usando su encanto y acceso para reunir inteligencia crucial contra los nazis. Más tarde, se convirtió en una firme defensora del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, a menudo negándose a actuar para audiencias segregadas. Usó su influencia para luchar por la igualdad racial, convirtiéndola en una activista pionera mucho antes de que fuera común en la industria del entretenimiento. Detrás del glamour, sin embargo, Baker mantuvo su vida personal profundamente privada. Aunque se casó varias veces y adoptó a 12 niños de varios países, sus relaciones con mujeres permanecieron fuera de la vista pública. El romance que supuestamente tuvo con la artista mexicana Frida Kahlo es uno de los más comentados, aunque ninguna de las dos habló nunca públicamente al respecto. Los amigos cercanos de Baker sabían de su bisexualidad, pero para una mujer de su estatura en esa época, reconocer tales relaciones habría sido visto como un suicidio profesional. De hecho, Baker nunca fue de las que evitaban ser audaces, pero decidió mantener esa parte de su vida oculta. Falleció en 1975 a la edad de 68 años. Su legado sigue siendo un ícono como artista y de los derechos civiles. Richard Pryor fue un hombre de muchas contradicciones, pero precisamente eso fue lo que lo hizo una leyenda. Nacido en 1940 en Peoria, Illinois, los primeros años de Pryor fueron cualquier cosa menos ordinarios. Criado en un burdel por su abuela, su infancia estuvo marcada por el trauma y la inestabilidad. Pero Pryor convirtió sus comienzos problemáticos en combustible para su comedia. Sus rutinas de stand-up, a menudo llenas de una honestidad brutal, se basaban en su tumultuoso pasado, incluidas sus luchas con la adicción, la salud mental y las relaciones. Como la famosa de Pryor, creció en los años 1970 y 1980. Se hizo conocido por su enfoque audaz hacia la comedia. Nada estaba fuera de límites en sus actuaciones: la raza, las drogas, la política e incluso sus propios defectos. Sin embargo, un aspecto de su vida que permaneció en gran medida sin hablar fue su bisexualidad. A pesar de haberse casado con mujeres 5 veces, Pryor insinuó sus encuentros con hombres en su comedia. Pero fue de una manera que dejó al público inseguro de lo que estaba ocurriendo. ¿Qué era verdad y qué era simplemente una broma? La verdad detrás de estos chistes salió a la luz años después de la muerte de Pryor, cuando la leyenda de la música, Quincy Jones, en una entrevista de 2018, reveló casualmente que Pryor tuvo una relación romántica con el actor Brandon. La viuda de Pryor, Jennifer Lee Pryor, más tarde confirmó esto, afirmando que Richard había sido abiertamente bisexual con sus amigos y había escrito extensamente sobre sus relaciones con hombres en sus diarios personales. A pesar de esto, Pryor nunca hizo ninguna declaración pública sobre su sexualidad mientras estaba vivo. Prefirió mantener esa parte de su vida privada, tal vez por miedo a la reacción de sus fans o simplemente debido a la época en la que vivió. En 2005, Pryor falleció de un ataque al corazón tras años luchando contra la esclerosis múltiple. Aunque rompió innumerables barreras en la comedia, desafiando normas sociales, su vida personal siguió siendo más un misterio. Su apertura en el escenario nunca llegó al mismo nivel en lo que respectaba a sus relaciones románticas, especialmente aquellas con hombres. Cuando piensas en la música disco a finales de los años 70, un nombre que destaca es Sylvester.
Con sus trajes extravagantes, voces agudas y electrizante presencia en el escenario, Sylvester fue un pionero en el mundo de la música. Nacido en 1947 en Los Ángeles, comenzó su carrera cantando música gospel en la iglesia. Sin embargo, la naturaleza conservadora de su educación religiosa chocó con la identidad que más tarde abrazaría. A medida que crecía, Sylvester se mudó a San Francisco, donde encontró su lugar dentro de la contracultura palpitante de la creciente comunidad LGBTQ de la ciudad. Fue en San Francisco donde Sylvester comenzó a expresar su verdadero yo, tanto musical como personalmente. Su exitoso tema, You Make Me Feel Mighty Real, se convirtió en un himno de empoderamiento, una celebración de ser uno mismo sin disculpas. Aunque era abierto sobre su rareza en sus actuaciones y apariciones públicas, Sylvester era más reservado sobre sus relaciones personales. Una vez mencionó cómo su crianza religiosa le causó un conflicto interno al aceptar su propia sexualidad. El éxito de Sylvester en la era disco fue meteórico, pero también de corta duración. A principios de la década de 1980, a medida que la música disco perdió popularidad, también disminuyó su visibilidad en la industria musical mainstream. Sin embargo, nunca permitió que los cambios de gustos de la industria apagaran su espíritu. Sylvester se convirtió en un defensor abierto de los derechos LGBTQ+, especialmente después de que la crisis del SIDA comenzó a devastar a la comunidad. Trágicamente, el mismo Sylvester fue víctima del SIDA, falleciendo en 1988 a la edad de 41 años. Aunque su tiempo en el centro de atención fue relativamente breve, su influencia en la música y la cultura LGBTQ+ sigue siendo fuerte. Número 4. Luther Vandross. Pocas voces en la música son tan instantáneamente reconocibles como la de Luther Vandross. Nacido en 1951 en la ciudad de Nueva York, Vandross tenía una habilidad única para transmitir emociones profundas a través de su poderosa pero reconfortante voz. Con éxitos como Never Too Much y Dance with My Father, se convirtió en uno de los cantantes de R&B más celebrados de su generación, reuniendo millones de fanáticos y vendiendo más de 40 millones de discos en todo el mundo. Aunque la música de Luther estaba llena de pasión y amor, él rara vez hablaba sobre su vida personal. A diferencia de muchas celebridades de su calibre, a Vandross nunca se le vio salir públicamente en citas, y con el tiempo comenzaron a circular rumores sobre su sexualidad. Amigos cercanos revelaron más tarde que Luther era, de hecho, un hombre gay, pero eligió no salir del armario públicamente por miedo a perder a su base de fans femeninas, quienes adoraban sus baladas románticas. Patti LaBelle, una amiga de toda la vida de Vandross, compartió después de su muerte que él temía el impacto que salir del armario tendría no solo en su carrera, sino también en su familia. Según LaBelle, Vandross especialmente no quería herir a su madre, quien tal vez sabía sobre su sexualidad, pero nunca lo discutió con él. Bruce Vilanch, un colega cercano, también reveló que Vandross una vez confesó que estaba viviendo una doble vida, en la que mantenía su orientación sexual en secreto del mundo. En una industria donde ser abiertamente gay aún podría destruir una carrera, especialmente para un hombre negro, Vandross sintió la necesidad de permanecer en el closet. En 2005, Luther Vandross murió por complicaciones tras un derrame cerebral, y con su fallecimiento, el mundo perdió una de sus voces más queridas. Aunque su música sigue tocando los corazones de muchos, La historia personal de Vandross. las luchas con su sexualidad permanecieron ocultas, conocidas solo por unos pocos amigos cercanos hasta después de su muerte. James Baldwin. James Baldwin no era solo un escritor, era una voz para los no escuchados. Nacido en 1924 en Harlem, Baldwin creció en un hogar profundamente religioso. Su padrastro era un predicador, y Baldwin mismo brevemente siguió esos pasos. Sin embargo, mientras comenzaba el suyo, Baldwin descubrió que su lugar no estaba en la iglesia, sino en la literatura. Dejó los Estados Unidos por París en la década de 1940, buscando un lugar donde pudiera escribir sobre raza y sexualidad, sin las restricciones de la sociedad estadounidense. El trabajo de Baldwin fue revolucionario, abordando temas de raza, sexualidad e identidad de una manera que rara vez se había hecho antes. Su novela, Giovanni's Room, publicada en 1956, fue uno de los primeros libros en explorar el amor entre personas del mismo sexo con honestidad y profundidad, y sigue siendo un hito en la literatura LGBTQ. Si bien Baldwin fue abierto sobre su sexualidad en sus escritos, mantuvo su vida personal más reservada.
nunca hizo grandes declaraciones sobre ser gay, sino que permitió que sus personajes y ensayos hablaran por él. A pesar de su apertura en la literatura, Baldwin vivió en una época en la que ser tanto negro como gay era una combinación peligrosa, especialmente en los Estados Unidos. Enfrentó racismo y homofobia constantemente, pero nunca permitió que estos obstáculos lo silenciaran. Su elocuente voz hablaba de la verdad al poder, y sus obras continúan resonando hoy. Baldwin falleció en 1987, pero sus palabras siguen vivas, inspirando a nuevas generaciones de escritores y activistas. Aunque era más abierto que muchos de sus contemporáneos sobre su sexualidad, gran parte de su vida personal permaneció un misterio, ya que Baldwin prefería centrarse en las injusticias sociales contra las que luchaba en lugar de en sí mismo. El nombre de Paul Winfield quizás no sea inmediatamente reconocible para las audiencias más jóvenes, pero para la generación mayor, sus contribuciones al cine y la televisión son difíciles de olvidar. Winfield alcanzó prominencia por primera vez en los años 70, ofreciendo una actuación nominada al premio de la Academia como Nathan Lee Morgan. Una acción. Roper esforzándose por mantener a su familia unida en el drama de 1972, Sounder. Su interpretación del personaje fuerte pero vulnerable le valió el reconocimiento de la crítica y lo ubicó entre los actores negros más talentosos de Hollywood. Winfield no fue solo una estrella de un solo éxito. También asumió el desafiante papel del Dr. Martin Luther King Jr. en la miniserie de 1978, King. A pesar de su fama, Winfield era conocido por mantener su vida personal en secreto, especialmente en lo que se refería a su sexualidad. Hollywood, en las décadas de 1970 y 1980, no era un lugar particularmente acogedor para los actores abiertamente gays, y Winfield logró navegar en la industria mientras mantenía su vida privada oculta. Aunque nunca se declaró públicamente como gay, se sabía en su círculo cercano, y vivió su verdad discretamente en el trasfondo. Su capacidad para mantener un grado de privacidad fue tan fuerte que incluso salió con su coestrella de Sounder, Cicely Tyson, durante aproximadamente 18 meses, desviando aún más las especulaciones sobre su sexualidad. La relación más significativa de Winfield fue con el arquitecto Charles Gillen Jr., con quien estuvo durante muchos años. Su relación interracial, en una época en que tanto la raza como la orientación sexual eran temas altamente sensibles, se mantuvo mayormente privada. Cuando Charles falleció en 2002, Winfield se vio profundamente afectado. Él mismo estaba lidiando con problemas de salud, incluyendo obesidad y diabetes, y eventualmente sucumbió a un ataque al corazón en 2004. A pesar de los desafíos que enfrentó en una época en la que ser negro y gay en Hollywood no era para nada aceptado, Paul Winfield vivió una vida que dejó una marca indeleble en el cine y la televisión estadounidense. Él rompió silenciosamente barreras, demostrando que ser un hombre negro y gay en Hollywood era posible, incluso si el mundo aún no estaba listo para esa conversación. Número 7. Nell Carter. Nell Carter quizás sea mejor recordada por su papel como la ama de llaves encantadora y audaz Nell Harper en la comedia de los años 1980 Gimme a Break, pero sus talentos y carrera abarcaron mucho más que eso. Nacida en 1948, el camino de Carter hacia la fama comenzó en el teatro, donde deslumbró a las audiencias con su poderosa voz y carismática presencia escénica. Ganó un premio Tony por su trabajo en el musical de Broadway Ain't Misbehavin', una muestra de su increíble talento como cantante. Para cuando llegó Gimme a Break, Carter ya era una artista bien establecida, y el programa solo ayudó a consolidar su lugar en la historia de la televisión. A pesar de su éxito, la vida de Carter estuvo lejos de ser fácil. Luchó con problemas de salud a lo largo de su carrera, incluidas dificultades con la diabetes y el peso. Después de experimentar varios abortos espontáneos, decidió adoptar, convirtiéndose en la orgullosa madre de 3 hijos. Carter estuvo casada 2 veces, pero en un giro sorprendente, no fue hasta después de su muerte en 2003 que los fanáticos, e incluso algunos miembros de su familia, se enteraron de otra relación significativa en su vida, su pareja de largo tiempo, Ann Kaiser. Resultó que Ann había estado viviendo con Nell durante años en su casa de Beverly Hills, y las dos tenían un vínculo cercano que iba más allá de la amistad. Después del repentino fallecimiento de Nell a los 54 años, se reveló que ella había dejado toda su herencia a Ann, así como la tutela de sus hijos.
Esta revelación fue sorprendente para muchos, no solo por el secreto que rodeaba su relación, sino también porque mostraba cuán central era Anne en la vida personal de Nell. 8. Truman Capote. Pocos escritores capturaron la imaginación del público estadounidense como Truman Capote. Nacido en 1924, Capote se convirtió en un gigante literario gracias a su agudo ingenio, talento para contar historias y capacidad para profundizar en la condición humana. Sus obras más famosas, Desayuno en Tiffany's y A Sangre Fría, siguen siendo clásicos atemporales que continúan influyendo tanto en lectores como en escritores. El círculo social de Capote era tan famoso como sus novelas, contando con celebridades, artistas y figuras de la alta sociedad entre sus amigos más cercanos. Lo que distinguió a Capote durante su vida no fue solo su genio literario, sino también su apertura sobre la homosexualidad. En una época en que ser gay estaba en gran medida estigmatizado, Capote nunca ocultó quién era. Su personalidad extravagante lo convirtió en una figura fija en los círculos de élite, y sus relaciones con hombres eran a menudo un secreto a voces. Aunque Capote nunca se avergonzó de su sexualidad, sus relaciones más duraderas a menudo fueron con mujeres, especialmente aquellas del tipo glamuroso, como Babe Paley, una de las inspiraciones para su novela inacabada, Answered Prayers. Desafortunadamente, los últimos años de Capote estuvieron marcados por la adicción y el caos personal. Su lucha de toda la vida contra el abuso de sustancias le pasó factura y falleció en 1984 a la edad de 59 años. Sherman Hemsley hizo historia en la televisión con su papel como George Jefferson en Los Jeffersons, uno de los primeros programas de televisión en presentar a una familia afroamericana adinerada. Su interpretación del atrevido y franco George fue nada menos que icónica, ganándole legiones de fans durante los años 70 y 80. El sentido del humor y la presencia imponente de Hemsley lo convirtieron en una de las estrellas de su época. Pero mientras su comedia era ruidosa y exuberante, Hemsley en sí mismo era todo lo contrario, tímido, de voz suave y notoriamente reservado. A lo largo de su carrera, Hemsley nunca se casó y mantuvo su vida personal muy reservada. Esto llevó a especulaciones sobre su sexualidad. Durante años con rumores han circulado rumores de que podría él ser gay. A pesar de los rumores, Hemsley nunca abordó tales comentarios durante su vida, eligiendo en su lugar centrarse en su trabajo. Después de su fallecimiento en 2012 por cáncer de pulmón, algunos de los amigos cercanos de Hemsley, incluido el actor Garrett Morris, confirmaron que Hemsley había sido gay y que había vivido gran parte de su vida en el closet. Garrett Morris, quien hizo apariciones como invitado en The Jeffersons, reveló en una entrevista que él y otros en el círculo íntimo de Hemsley habían sabido desde hace mucho tiempo sobre su sexualidad, pero respetaron su decisión de mantenerla en privado. La vida de Hemsley fue un ejemplo de los desafíos que enfrentan los hombres negros homosexuales en Hollywood, especialmente durante los años 70 y 80. 10. Billy Strayhorn. Billy Strayhorn puede que no sea un nombre conocido como algunos de sus compañeros, pero su influencia en el jazz es innegable. Como mano derecha de Duke Ellington, Strayhorn fue el genio musical detrás de muchos de los grandes éxitos de Ellington. Si alguna vez has escuchado Take the Train, has escuchado el trabajo de Strayhorn. Nacido en 1915, Strayhorn tuvo una infancia difícil, pero su amor por la música lo ayudó a superar los tiempos difíciles, y a los 23 años ya se había unido a Ellington. Strayhorn no solo era un compositor y pianista talentoso, sino que también fue un pionero para las personas LGBTQ más en el mundo de la música. Como muchos otros de su época, Strayhorn no ocultó su sexualidad. En la comunidad del jazz, era abiertamente gay en un momento en que ser visible podía haber descarrilado fácilmente su carrera. Aunque mantenía un perfil bajo, quienes lo conocían sabían de sus relaciones con hombres y vivió su vida según sus propios términos. Su valentía personal, combinada con su brillantez musical, lo convirtió en una figura destacada, tanto dentro como fuera del estudio de grabación. Strayhorn falleció en 1967 a la edad de 51 años debido a un cáncer suave frágil, pero su al contribución jazz viva. Puede que no haya tenido la fama general que tuvo Duke Ellington, pero sin Billy Strayhorn, el panorama de la música estadounidense sería muy diferente. Número 11. Whitney Houston.
Whitney Houston no era solo una estrella, era un icono, un fenómeno musical y un rostro que adornó revistas, vallas publicitarias y pantallas durante décadas. Conocida por su voz angelical y su impresionante belleza, Whitney definió la música pop para toda una generación. Su lista de logros es asombrosa: más de 200 millones de discos vendidos, 6 premios Grammy y una marca indeleble en la industria musical. Su voz potente en éxitos como I Will Always Love You y Greatest Love of All la convirtió en una de las voces más reconocibles del mundo. En 2023, Rolling Stone la clasificó como la segunda mejor cantante de todos los tiempos, consolidando su lugar en la historia de la música. Pero detrás de las luces brillantes y los estadios llenos, la vida de Whitney Houston era mucho más complicada. Luchó contra la adicción a las drogas durante años, una batalla que eventualmente llevó a su trágica muerte en 2012. Y había otro lado de Whitney del que a menudo se especulaba pero que nunca se confirmó del todo hasta años posteriores: su relación con su mejor amiga, Robin Crawford. Mientras Whitney fue vinculada románticamente con algunos de los nombres más grandes de la industria del entretenimiento, los rumores surgieron sobre su estrecho vínculo con Crawford. Las dos se conocieron cuando eran adolescentes, y su amistad duró décadas. En 2019, Crawford reveló en sus memorias que su relación con Houston había sido más que una simple amistad en los primeros días, insinuando una conexión romántica que mantuvieron en secreto. Para Whitney, quien estaba profundamente arraigada en su fe cristiana y bajo una presión inmensa para mantener cierta imagen pública, vivir abiertamente como una mujer queer habría sido casi imposible. Los fans a menudo se preguntaban si sus luchas con la adicción estaban conectadas con su incapacidad para vivir auténticamente ante el público. 12. Octavia Butler. Cuando piensas en ciencia ficción innovadora, debería venir a la mente el nombre de Octavia Butler. Una gigante literaria por derecho propio, Butler no solo fue una de las escritoras negras más influyentes del género, fue una de las más influyentes. Punto. Nacido en En 1941, 1947, Butler se hizo un nombre en un género que no era precisamente acogedor para las y mujeres, mucho menos mujeres negras. Rompió barreras con como novela afines y parábolas. The Sour, que combinaba ficción especulativa con temas de raza, género y poder. pero Butler era ferozmente reservada sobre su vida En personal. una vida que lleva a mucho. Especulación sobre su sexualidad. Aunque nunca se identificó públicamente como parte de la comunidad LGBTQ+, quienes estuvieron cerca de ella han sugerido que Butler pudo haber sido lesbiana. Independientemente de su vida privada, lo que realmente importa es su trabajo. Las historias de Butler trascendieron los límites tradicionales, permitiendo a los lectores explorar problemas sociales complejos a través del lente de la ciencia ficción. Falleció en 2006, dejando un legado que sigue inspirando a generaciones de escritores, particularmente mujeres de color, que se sienten atraídas por la ficción especulativa. Phyllis Hyman. Phyllis Hyman era una cantante como ninguna otra. Su profunda voz de contralto tenía la capacidad de conmover a cualquiera que la escuchara, y sus interpretaciones llenas de alma dejaban impresiones duraderas. Éxitos como You Know How to Love Me y Living All Alone se convirtieron en clásicos atemporales, ganándole a Hyman un lugar en los corazones de los amantes del R&B y el jazz en todo el mundo. Pero mientras su carrera musical despegaba, Hyman enfrentó importantes luchas personales tras bambalinas. Luchó contra el trastorno bipolar y la depresión durante gran parte de su vida, lo que la llevó a automedicarse con alcohol y drogas. A pesar de su fama, siempre fue abierta sobre sus problemas de salud mental, hablando públicamente sobre el tormento emocional que soportó. Trágicamente, en 1995, Phyllis Hyman se quitó la vida, solo días antes de su cumpleaños número Su deuda. 46. Eso dejó a los fans devastados, pero también abrió discusiones sobre la salud mental en la comunidad negra, temas que a menudo se ocultaban. Después de su fallecimiento, se reveló que Hyman había estado involucrada en relaciones con tanto hombres como mujeres, incluyendo un supuesto romance a largo plazo con la compositora Tina Clark. Aunque nunca se identificó públicamente como bisexual, aquellos cercanos a ella han sugerido que sus relaciones con mujeres fueron una parte importante de su vida.
Cuando se trata de artistas pioneras, Ma Rainey fue una fuerza a tener en cuenta. Conocida como la madre del blues, Rainey fue una de las primeras cantantes profesionales de blues y una de las primeras artistas afroamericanas en grabar su música. Nacida en 1886, la voz de Ma Rainey era rica, sus actuaciones crudas y emocionales, y su influencia en el género del blues es innegable. Viajó extensamente por el sur y su personalidad áspera y directa en el escenario la convirtió en una estrella. Pero Ma Rainey no fue revolucionaria solo por su música, también fue una de las primeras intérpretes en expresar abiertamente su atracción por las mujeres. En sus canciones, Rainey a menudo cantaba sobre relaciones amorosas con mujeres, lo cual era increíblemente valiente para su época. Aunque estuvo casada con un hombre durante gran parte de su vida, no se abstuvo de hablar sobre sus relaciones con personas del mismo sexo, tanto en su música como en su vida personal. La apertura de Rainey sobre su sexualidad la convirtió en una pionera de más de una manera. Aunque falleció en 1939, el legado de Ma Rainey sigue vivo. Ella allanó el camino para que las futuras generaciones de artistas LGBTQ más puedan expresarse auténticamente, tanto en su música como en sus vidas. Bessie Smith. Bessie Smith, cariñosamente conocida como la emperatriz del blues, no era solo una cantante, era un fenómeno cultural. Nacida en 1894 en Chattanooga, Tennessee, Bessie surgió de orígenes humildes para convertirse en una de las artistas más influyentes en la historia de la música estadounidense. Con su poderosa y expresiva voz, ella llevó el blues al primer plano de la escena musical en las décadas de 1920 y 1930, una época en la que el género estaba predominantemente dominado por hombres. Canciones como Downhearted Blues y Nobody Knows You. Cuando estás deprimido y sin dinero, se convirtieron en himnos de desamor y resiliencia, reflejando las luchas de muchos en su audiencia. La presencia escénica de Bessie era algo digno de contemplar. No solo actuaba, dominaba el escenario con una confianza que hacía que su audiencia sintiera cada nota que cantaba. Realizó extensas giras y fue una figura constante en los espectáculos de vodevil, cautivando al público con su emoción cruda y su estilo dramático. Pero la vida de Bessie no estaba exenta de desafíos. Como mujer bisexual en una sociedad que no estaba del todo lista para aceptar la diversidad sexual, amó abiertamente y vivió de manera auténtica, enfrentándose a menudo al escrutinio de un público crítico. Sus relaciones abarcaban tanto a hombres como a mujeres, y se convirtió en una pionera silenciosa de la representación LGBTQ en las artes. Aunque su vida fue trágicamente interrumpida en un accidente de automóvil en 1937, el legado de Bessie sigue vivo. Influyó en incontables artistas, desde Janis Joplin hasta Nina Simone, quienes le atribuyen haber allanado el camino para las futuras generaciones. Número 16. Barbara Jordan. Barbara Jordan fue más que solo una política, fue una figura pionera en la historia de Estados Unidos. Nacida en 1936 en Houston, Texas, enfrentó las duras realidades de la segregación y la discriminación desde una edad temprana. Sin embargo, ella superó todo esto para convertirse en la primera mujer afroamericana elegida para el Senado de Texas desde la Reconstrucción, una hazaña notable que demostró su inteligencia, tenacidad y dedicación inquebrantable a los derechos civiles. Su mandato en la Cámara de Representantes comenzó en 1972, convirtiéndola en una pionera en todo el sentido de la palabra. Las habilidades oratorias de Jordan eran incomparables y se convirtió en un ícono nacional después de su poderoso discurso durante las audiencias de Watergate en 1974, pidiendo la destitución del presidente Nixon. Tenía una capacidad única para articular las luchas de los marginados, haciendo que su voz resonara con personas de todas las esferas de la vida. En 1976 hizo historia nuevamente al dar el discurso de apertura en la Convención Nacional Demócrata, un momento que consolidó su estatus como una voz líder en la política estadounidense. Más allá de sus logros políticos, la vida personal de Barbara fue igualmente inspiradora. Compartió una relación amorosa y duradera con su pareja, Nancy Earl, durante más de 30 años. Sin embargo, este aspecto de su vida permaneció en gran medida sin reconocimiento durante su tiempo en el cargo. No fue hasta su fallecimiento en 1996 que la verdadera profundidad de su amor y compromiso con Earl se reveló en su obituario.
A pesar de luchar contra la esclerosis múltiple y luego la leucemia, Jordan continuó abogando por causas progresistas, sirviendo como presidenta de la Comisión de Reforma Migratoria de los Estados Unidos hasta que su salud se deterioró. Hoy, Barbara Jordan es recordada como un símbolo de fortaleza, resiliencia y autenticidad. Sus contribuciones a los derechos civiles y la política han dejado una marca duradera en la sociedad estadounidense, inspirando a innumerables individuos a luchar por la igualdad y la justicia. 17. Jackie Moms Mabley. Jackie Moms Mabley fue una pionera en la comedia, abriendo el camino para generaciones de mujeres comediantes con su mezcla única de humor, corazón y honestidad sin tapujos. Nacida en 1894, Mabley alcanzó la fama en una época en la que la escena de la comedia estaba dominada en gran parte por hombres. Con su estilo distintivo, piensa en vestidos brillantes, una sonrisa desdentada y una habilidad para entregar remates que abordaban serios problemas sociales. Capturó los corazones del público en todas partes. Moms dejó su huella en el circuito de vodevil, donde sus actuaciones incluían comentarios agudos sobre raza, género y relaciones. Para la década de 1960, era habitual en programas de televisión populares como The Ed Sullivan Show, donde su refrescante estilo de humor atraía a espectadores de todo el país. Detrás de su fachada cómica, Jackie llevaba una vida personal vibrante. Ella era abierta sobre su orientación sexual, manteniendo relaciones con mujeres a lo largo de su vida. En una era en la que ser gay era en gran medida tabú, su honestidad era tanto audaz como revolucionaria. A pesar de sus desafíos, incluyendo el racismo y el sexismo, en una industria dominada por hombres, Moms Mabley siguió siendo una fuerza formidable en la comedia. Continuó actuando hasta bien entrados sus 70 años, demostrando que la risa no tiene límites de edad. Mabley falleció en 1975, pero su influencia aún se siente hoy. Little Richard. Little Richard fue un verdadero icono del rock and roll, cuyo estilo extravagante y presencia magnética en el escenario cambiaron la cara de la música para siempre. Nacido en 1932 en Macon, Georgia, la carrera de Richard despegó en los años 1950 con éxitos como Tutti Frutti y Long Tall Sally. No era solo otra estrella del rock, era un pionero que fusionó gospel, rhythm and blues y rock, creando un sonido que era como nada antes. Con su dinámico estilo al piano y sus actuaciones exuberantes, Richard se convirtió en una sensación, influyendo a multitud de artistas, incluidos Elvis Presley y Prince. Lo que hizo a Little Richard aún más notable fue su disposición para aceptar su sexualidad en una época conservadora. Mientras enfrentaba luchas con su identidad, navegando sus relaciones con hombres y mujeres contra el telón de fondo de las normas sociales, Richard finalmente encontró su voz tanto en el escenario como fuera de él. Su persona extravagante y sus letras a menudo insinuaban su sexualidad fluida, convirtiéndolo en un icono silencioso para la comunidad LGBTQ+. Aunque se apartó del foco de atención durante un tiempo para centrarse en su fe, Little Richard regresó triunfalmente a la música, consolidando su estatus como una de las figuras más importantes del género. Su influencia perdura, no solo en la música, sino también como símbolo de individualidad y autoaceptación. Little Richard falleció en 2020, dejando un legado que nos recuerda a todos a abrazar nuestro verdadero ser. Número 19. Billie Holiday. Billie Holiday, a menudo llamada Lady Day, fue una legendaria cantante de jazz cuya voz desgarradora y profundidad emocional transformaron la industria de la música. Nacida en 1915 en Filadelfia, Billie enfrentó enormes dificultades desde una edad temprana, incluyendo la pobreza y el abuso. Sin embargo, encontró consuelo en la música y comenzó su carrera en la década de 1930, cautivando rápidamente al público con su estilo vocal único y su capacidad para transmitir emociones profundas. Las canciones de Holiday, incluyendo Strange Fruit, que abordaba particularmente los horrores del racismo, rompieron barreras y provocaron conversaciones sobre justicia social. Su música era una poderosa forma de expresión, reflejando tanto sus luchas personales como los problemas sociales más amplios de su época. Aunque a menudo cantaba sobre el dolor y la pérdida, también había una profunda fuerza en su arte que resonaba con los oyentes. A lo largo de su vida, Billie experimentó relaciones turbulentas, tanto con hombres como con mujeres, mostrando su fluidez en el amor y el deseo. Aunque no hablaba abiertamente sobre su sexualidad,
Sus vínculos románticos insinuaban su compleja vida personal. Sus relaciones a menudo reflejaban las luchas que enfrentaba en su música, combinando el dolor y la pasión de una manera que era únicamente suya. A pesar de su inmenso talento, Billy luchó contra la adicción y problemas de salud, falleciendo finalmente en 1959 a la edad de 44 años. Sin embargo, su legado es eterno. Bayard Rustin fue un verdadero héroe desconocido del movimiento por los derechos civiles, conocido por sus brillantes habilidades organizativas y sus profundas contribuciones. Nacido en 1912, este hombre fue el cerebro detrás de la histórica marcha en Washington de 1963, donde el Dr. Martin Luther King Jr. pronunció su icónico discurso, «Tengo un sueño». Sin embargo, mientras Rustin estaba ocupado luchando por la igualdad, también mantenía oculta una parte significativa de su identidad, su sexualidad. Rustin era abiertamente gay en una época en la que estaba lejos de ser aceptado y entendía los riesgos que eso implicaba. A pesar de enfrentar discriminación, siguió siendo una figura fundamental en el activismo. Su inteligencia, mente estratégica y capacidad para unir a las personas lo hicieron invaluable. Sin embargo, debido a los prejuicios sociales, a menudo tenía que retroceder a las sombras, permitiendo que otros como King tomaran el protagonismo. Las contribuciones de Rustin no se limitaron únicamente a los derechos civiles. También fue un apasionado defensor de la justicia social, los derechos laborales y los esfuerzos contra la guerra. Lamentablemente, gran parte de su historia permaneció oculta durante su vida, y no fue hasta después de su muerte, en 1987, que muchos comenzaron a reconocer la magnitud de su impacto. Hoy, Bayard Rustin es celebrado como un pionero tanto por los derechos civiles como por la visibilidad LGBTQ+. Su vida nos recuerda que la verdadera valentía no solo viene de luchar por los derechos de los demás, sino también de abrazar la propia identidad. El legado de Rustin sigue inspirando a nuevas generaciones de activistas, demostrando que cada voz cuenta en la lucha por la justicia. Gracias por acompañarnos y háganos saber cuáles de estas celebridades negras reconoce.